En las madrugadas del Vaticano hay reglas que nadie escribe. Si escuchas pasos detrás de ti, no voltees. Si oyes un susurro en latín, sigue caminando. Y si ves un gato negro observándote detrás de un túnel subterráneo, sal de ahí inmediatamente. Porque bajo la ciudad del Vaticano existe otro mundo, uno de piedra húmeda, criptas olvidadas, corredores sellados y leyendas que incluso algunos sacerdotes prefieren no mencionar. Esta historia reúne 3 de las leyendas más perturbadoras relacionadas con el Vaticano. Apaga las luces, porque esta noche vamos a descender bajo Roma. Esta historia comenzó a circular entre sacerdotes en los años 80. No apareció en periódicos, no existe un documento oficial, pero varios exorcistas hablaron de algo ocurrido dentro del Vaticano que jamás debía hacerse público. Todo gira alrededor de un hombre, Gabriel Amorth. Fue el exorcista más famoso de la Iglesia Católica. Afirmó haber realizado miles de exorcismos, y aunque muchas personas dudaban de él, otras aseguraban que habían visto cosas imposibles. Una noche, según la leyenda, llevaron a una mujer poseída a una pequeña sala subterránea cerca de la Basílica de San Pedro. No era una capilla pública, era una habitación usada para rituales privados. Dicen que tenía los ojos completamente perdidos. Había 4 sacerdotes presentes. Cuando comenzó el ritual, la mujer empezó a respirar muy rápido. Luego vino el silencio y después una voz. No era la voz de la mujer. Era grave, rota, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Uno de los sacerdotes preguntó: ¿cuál es tu nombre? La cosa dentro de ella respondió: Nosotros ya estábamos aquí antes que ustedes. La temperatura bajó. Los testigos dijeron que las velas comenzaron a apagarse solas. Entonces, la mujer levantó la cabeza lentamente y sonrió. Pero la sonrisa no era humana. La mandíbula parecía abrirse demasiado. Uno de los sacerdotes quiso detener el ritual, pero Amor continuó. Comenzó a leer oraciones en latín, y ahí ocurrió lo que convirtió a esta historia en una leyenda. La mujer empezó a gritar: Debajo de ustedes hay oscuridad. luego golpeó la silla tan fuerte que cayó al suelo. Los sacerdotes intentaron sujetarla. Dicen que tenía una fuerza imposible. Y entonces gritó otra frase que jamás olvidaron. Las voces nunca se fueron. Después empezó a reír. No una risa humana, una risa profunda, lenta, como si viniera desde un túnel. El exorcismo duró horas. Cuando terminó, la mujer quedó inconsciente, pero uno de los sacerdotes abandonó el Vaticano días después. Nunca volvió. Según la leyenda, comenzó a escuchar voces en los pasillos por las noches, y eso conecta con la segunda historia. Debajo del Vaticano existe una enorme red de corredores antiguos. Algunos son reales: criptas, tumbas, pasajes medievales, zonas arqueológicas, cámaras selladas. Debajo de la ciudad de San Pedro hay restos de antiguas construcciones romanas y una necrópolis, pero durante décadas comenzaron a aparecer historias extrañas entre guardias nocturnos y trabajadores. Historias que nunca deberían salir de ahí. Todo comienza igual: pasillos vacíos, ecos y voces, no gritos, susurros. Algunos decían escuchar rezos en latín detrás de las paredes. Otros escuchaban pasos, pero cuando volteaban no había nadie.
Un guardia afirmó haber escuchado a una mujer llorando cerca de una puerta sellada. Pensó que alguien había quedado atrapado. Fue a buscar ayuda. Cuando regresó con otros 2 guardias, el llanto seguía ahí, pero la puerta estaba cerrada desde hacía décadas. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Otro trabajador aseguró haber visto una sombra cruzar un corredor subterráneo. La siguió, creyendo que era un sacerdote, pero la figura caminó hacia una pared y desapareció. Después de eso, renunció, sin explicación. La leyenda más aterradora habla de un corredor específico, un túnel angosto debajo del Vaticano, donde supuestamente no deben entrar solos. Algunos trabajadores lo llaman el pasillo de las voces. Dicen que mientras caminas ahí, empiezas a escuchar murmullos, primero suaves, luego claros, como personas hablando justo detrás de ti. Pero cuando volteas, no hay nadie, y si continúas caminando, las voces cambian, empiezan a decir tu nombre. Un antiguo empleado afirmó que escuchó una voz susurrando: "No abras la puerta". No había nadie cerca. La voz venía desde adelante, desde la oscuridad. Siguió avanzando con una linterna. Entonces vio una vieja puerta de metal entreabierta, y detrás de la puerta escuchó respiración, lenta, pesada, como alguien esperando. El hombre salió corriendo. Nunca volvió a bajar. Algunas versiones dicen que ese corredor conecta con criptas olvidadas. Otros dicen que debajo del Vaticano existen zonas completamente cerradas al público, lugares donde antiguos documentos y restos humanos fueron escondidos durante siglos. Pero la parte más extraña no son las voces, son los gatos, porque muchos trabajadores aseguran verlos dentro de las catacumbas, observándolos, esperando. La primera vez que apareció el relato fue hace siglos entre habitantes de Roma. Hablaban de gatos negros viviendo bajo tierra, cerca de antiguas criptas religiosas, no animales normales. Decían que aparecían donde alguien iba a morir. Los describían iguales, completamente negros, ojos brillantes, silenciosos, inmóviles, mirándote fijamente desde la oscuridad. Con el tiempo, la historia llegó al Vaticano. Trabajadores subterráneos comenzaron a decir que veían gatos en lugares imposibles, en los túneles cerrados, dentro de criptas, encima de tumbas antiguas. Pero había algo raro. Nadie veía cómo entraban, ni cómo salían, simplemente aparecían. Un sacerdote contó que caminaba por una zona subterránea cuando vio un gato sentado al final del corredor, completamente quieto. Intentó acercarse. El animal no se movía, ni siquiera parpadeaba. Entonces, las luces fallaron, solo por un segundo. Cuando regresaron, el gato estaba más cerca, mucho más cerca. El sacerdote salió aterrado. Años después, otro trabajador aseguró haber encontrado decenas de huesos pequeños dentro de una de las cámaras abandonadas. Pensó que eran ratas, hasta que vio huellas negras marcadas en el polvo. Huían hacia una pared cerrada, sin salida, sin agujeros, nada. La leyenda dice que estos gatos protegen algo enterrado bajo el Vaticano. Algunos creen que custodian tumbas antiguas. Otros dicen que siguen entidades oscuras que viven en las catacumbas. Pero la historia más aterradora ocurrió supuestamente en los años 90. 2 guardias hacían una ronda nocturna subterránea. Escucharon maullidos, pensaron que un animal había quedado atrapado. Siguieron el sonido por varios túneles, hasta llegar a una vieja cámara de piedra. Allí encontraron un gato negro, mirando hacia un rincón oscuro, completamente inmóvil. Uno de los guardias apuntó con la linterna
y vio algo detrás, una figura alta, demasiado delgada, parada en la oscuridad, sin rostro visible. El gato comenzó a gruñir. La figura dio un paso hacia ellos y las luces murieron. Los guardias salieron corriendo. Uno pidió traslado días después. El otro jamás volvió a hablar de lo ocurrido. Con los años, las historias crecieron. Exorcistas, sombras, pasillos, susurros, gatos negros observando desde criptas antiguas. Y aunque muchas personas creen que solo son leyendas, hay algo inquietante. La historia siempre coincide en lo mismo. Debajo del Vaticano hay lugares donde incluso algunos sacerdotes prefieren no entrar solos, porque bajo las profundidades, bajo siglos de piedra y silencio, algo sigue observando y tal vez siempre estuvo ahí.